Y volvemos a hablar de este tema del asalto que ocurrió minutos antes en la zona de las calles de Misroa y Lillo en la ciudad de Asunción. Nuestro compañero Waldir Domínguez se encuentra en ese sitio y tiene los detalles de cómo ocurrió y si podemos precisar también el monto exacto que figura en el acta de la policía. Waldir, buenas tardes. Adelante, por favor. Buenas tardes, Roberto, y efectivamente el comisario Matías Morel está explicando la situación de cómo se dieron hace minutos nada más aquí sobre esta avenida justamente de la capital. Vamos a escuchar lo que estamos sonando sobre este asalto. Perfectas afirmaciones de ambos locales comerciales y también del sistema 911. La suma aproximadamente de 480 millones y 15 mil dólares producto de una transacción que realizaron ellos en su empresa, que es Cedegral. Ellos fueron a retirar dicho dinero. A él le sorprende la forma que le chocó el vehículo, la forma que le interceptó, porque él iba con destino de Misroa para que se ubiquen hacia identificaciones. Y el vehículo Noa blanco venía desde Misroa con destino a Isla Francia. Y eso le invistió. Bajaron con armas, hay varios testigos, inclusive le amenazaron y le quisieron atropellar otra vez cuando le sacaron el dinero. Llevaron la llave del vehículo, le dijo que era un asalto y que le entregue el dinero, que ellos sabían que tenía dinero, que le entregue. Pero ellos no tenían protección policial aquí. Ellos son empresarios que realmente ellos se manejan, ¿verdad? Protección policial no tenía, ¿verdad? No, salían del banco como para dirigirse de vuelta a la empresa con el dinero que se trajo justamente de la entidad bancaria. Sí, él salió del banco, le vuelvo a repetir, 10:45, realizaron su transacción en el banco, hizo otras gestiones en una escribanía, luego tomó esta ruta para ir a su lugar de trabajo, su lugar de sorpresa, que es Fernando La Mora, y en ese interín le intercepta en sentido contrario y le choca la camioneta el automóvil de los asaltantes. Bueno, ese comisario, esta entonces la situación, compañeros, y el vehículo, el Toyota negra que se encuentra aquí sobre la avenida principal, todavía permanece en este lugar porque ya lo decía el comisario Morel, que la llave fue sustraída por los malvivientes y se llevó justamente de la pertenencia justamente de esta víctima del asalto. Importante suma de dinero, porque estamos hablando de 15 mil dólares y unos 480 millones de guaraníes aproximadamente, que se traía de un banco de plaza, lo decía el comisario, compañeros. Exacto, Waldir. Un ratito, quédate en línea. Vamos a compartir lo que nos hicieron llegar nuestros informantes, la nota con una testigo que estuvo allí en el momento exacto, porque donde ocurrió el hecho, enfrente hay una peluquería. Se trata de Rosa Villasencio. Era esto lo que nos decía inmediatamente después de que haya ocurrido este asalto. Primero que estaba la camioneta, ¿verdad? Estaba en semáforo rojo y quedó parado con un llamativo espacio detrás de un auto. Entonces luego viene la Noa blanca y le choca y le corta el paso. Y de ahí es cuando se bajan las cuatro personas, ¿verdad? Y le golpean al lado del conductor con un martillo gigante así para que abra la puerta. Y ahí abre la puerta y del otro lado abren todas las cuatro puertas. Otro se va a la esquina y apunta a toda la gente, ¿verdad? Y le sacan una bolsa gigante de dinero del lado del acompañante. Se mete la persona en la camioneta, luego del otro lado del conductor vuelven a sacar otra bolsa y ahí termina y se va. Bueno, así ocurrió, y esto era lo que decía también la testigo, una persona que estuvo en el momento exacto y pudo observar todo lo que allí sucedía, Waldir. Exactamente, de hecho los comercios que están justamente aquí al lado del lugar pudieron inclusive captar en su celular también momentos en que estos malvivientes descendían de ese vehículo que le chocó de manera del sentido contrario al vehículo que transportaba esta suma de dinero. Y también le consultábamos al comisario si contaba con seguridad o algo así de esta empresa, y no, él se encontraba en ese vehículo solo y traía esa suma de dinero tras haber realizado otras gestiones en una escribanía, lo decía el comisario Morel, compañero. Tampoco la víctima había pedido protección a la policía luego de hacer estas transacciones. Tampoco, él se manejaba solo, se fue a hacer esa gestión dentro del banco, extrajo esa suma de dinero como para irse de vuelta hasta a Fernando de la Mora, lo decía, donde está ubicada la empresa,
y posterior a eso pasó por la escribanía y ya esta zona ya fue interceptada por este vehículo y ya se le sustrajo la suma que traía del banco. Bueno, Valdir, nada más para ir compartiendo también contigo lo que nosotros estamos poniendo a consideración de nuestros televidentes. Tenemos el momento en el que ocurre este asalto con un video que nos hicieron llegar y se da tal cual como había dicho obviamente la testigo y también el efectivo policial, esta furgoneta de color blanco del que descienden los asaltantes transitaba en sentido contrario, arremete contra la camioneta donde estaba la víctima, choca. Allí descienden los delincuentes y sustraen esta suma de dinero, $15.000 más 480 millones de guaraníes. Actuaron con mucha rapidez, a plena luz del día. También observamos en estas imágenes que personas estaban transitando a esas horas frente al lugar de los hechos y bueno, las personas también se llevaron un gran susto, personas estaban con bolsas, inclusive en comercios, saliendo y dirigiéndose a sus vehículos particulares cuando ocurrió todo esto. Waldir, ¿a qué hora exactamente ocurre el asalto? 10:45 de la mañana, sobre el comisario Morel. Queríamos conversar también con la víctima que se encuentra facilitando datos aquí a los efectivos de la Policía Nacional. Sin embargo, hasta este momento no quiere todavía prestar ninguna declaración ante la prensa, pero ya los datos preliminares, por lo menos de lo que tenemos hasta el momento, ya lo decía el comisario Morel, que a las 10:45 aproximadamente ocurrió todo esto, Roberto. Son funcionarios de la empresa Ceregral, por lo que pude escuchar. Sí, exactamente, ubicada en la ciudad de Fernando de la Mora, lo decía. Jorge Fleitas fue identificada la víctima. Waldir. Sí, le escucho. Jorge Fleitas se llama la víctima, la persona que fue asaltada. Efectivamente, ese es el nombre facilitado por el propio efectivo policial también. Además de estas imágenes del circuito cerrado, decías, Waldir, que hubo ocasión para que personas que están allí en las inmediaciones pudieran captar directamente con sus teléfonos celulares este hecho. A ver, vamos a consultar. A ver, ustedes pudieron captar en el momento, inclusive, aparte de la cámara de seguridad, momento del asalto en su celular, ¿no? La verdad que no, porque lo primero que hicimos fue tipo resguardarnos, ¿verdad? Porque es que ellos veían que estamos filmando, podían hacer algo con nosotros y por eso fue que miramos nomás y no pudimos así captar con otro teléfono, ¿verdad? Por lo menos después ya pudieron grabar. Después ya filmamos todo, sí. ¿Cuánto tiempo duró aproximadamente ese proceso? Ni 30 segundos no duró, ni 30 segundos no duró. Y como se ve en el video, fueron rapidísimos en el momento, descendieron, atacaron la puerta del vehículo. Sí, exactamente. Así fue súper, se bajaron, golpearon toda la camioneta aparte de haberle chocado de frente y quitaron todo. En menos de 30 segundos hicieron todo. ¿Dispararon? No dispararon. Con un martillo súper grande fue que le golpearon todo el vidrio para tratar de romper, pero no se rompió, ¿verdad? Pero por lo menos ahí ya le abrieron ellos la puerta, ¿verdad? No, totalmente encapuchados, sí, tapados, todo tapado la cara. En total, ¿cuántas personas vos viste? Son 4 el conductor más 3 los asaltantes, ¿verdad? Se bajaron, uno se quedó medio detrás del auto y empezaba a apuntarle a todo el mundo, ¿verdad? Con la metralleta, porque todos tenían metralleta, armas súper largas, ¿verdad? Inclusive a la gente que iban circulando por la calle y todo. Sí, a todos le apuntaban, a todos le apuntaban. Entonces la versión del testigo también, que pudo por lo menos ver el momento y así como ya lo dice, y en el video también Waldir, se puede observar eso, sí. Pero no efectuaron disparos. No efectuaron disparos según la testigo, tenían armas largas pero no efectuaron. Rompieron o por lo menos atacaron con un martillo grande, dice, la puerta principal del conductor para que pueda descender y entregarle el botín. ¿Y la víctima estaba sola en la camioneta o estaba acompañado por alguien más? Según lo que decía el comisario Morel, estaba sola la víctima, estaba solamente el señor Fleitas circulando en esta camioneta. Por eso decía que tampoco ellos pidieron, no tenían guardia, no tenía tampoco protección policial, se manejaba solo. O sea, obviamente estos delincuentes manejaban toda la información. Se interponen Eso es lo que se presume hasta el momento, por lo menos. Y la persona, Jorge Fleitas, no fue herido. ¿Qué fue lo primero que hizo luego de este asalto? En este mismo momento no podemos observar nada por él, está bien, está conversando con los policías, no se ve que tiene heridas, nada, pero se encuentra bien por lo que podemos observar, solamente que no quiere brindar ninguna información todavía a la prensa. Seguramente posterior a todo el procedimiento que se tenga que hacer, se estaría
acercando, por lo menos nosotros intentaríamos también de vuelta a conversar con el Cintia. Perfecto, Waldir, muchas gracias. Completo reporte. Gracias a ustedes. Y aprovechamos para volver a pasar este video, pero íntegramente con el audio ambiente que tiene, por cómo la gente iba relatando, todavía con los nervios y el temor encima, lo que había sucedido aproximadamente a las 10:45 minutos. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más noticias. Y ahí, la verdad que no se veía quién, o sea, quién manejaba. Lo que sí que al chocarle, ahí con una especie de martillo, parece que